Hola, hola, mi nombre es Ángel Gesiel. Hola, soy Ixchel, bienvenidos. Bienvenidos a Celebrando. Cerebrando. Ay, ay. Mira, el tema de hoy es un tema relacionado con los miedos. Lo quisimos hacer por estas fechas, lo quisimos retomar porque, pues bueno, ¿por qué no hacer un pequeño especial con algo que tenga que ver con los miedos? Y creo que las fechas siempre evocan este tipo de emociones. El miedo a algo, el miedo a la muerte, el miedo a una cuestión irracional. Pero bueno, principalmente vamos a hablar de cómo estos miedos se gestan y se desarrollan, ¿no? En nosotros. De manera irracional o de una manera que realmente tenga un fundamento. Ok. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees de eso? Y bueno, nosotros lanzamos nuevamente con gente muy cercana, retomando la herramienta de Mentimeter, la pregunta de cuáles son tus miedos. A mí me llamó mucho la atención que la gente nos compartiera más estos miedos reales. Que miedos, yo esperaba una historia de terror, no sé, ¿sabes? O sea, si bien dices, por estas fechas normalmente pensamos en miedos que Los tienen que ver fantasmas. con situaciones paranormales. Y es increíble que ahora los miedos se vuelven a situaciones muy reales, muy que podemos estar experimentando en el día a día. Psicosis social, ¿no? Anda, una cosa así. Algo así. Muy bien, pues bueno, además de darles las gracias por estar con nosotros. De hecho, bueno, antes de comenzar, es importante comentarles que se suscriban al canal y que aparte que hagan comunidad, ¿no? Porque ya hay varias propuestas de que, oye, ¿dónde los sigo? ¿Cómo me pongo en contacto con ustedes? Poco a poco, ¿no? Empiezan ahí a suscribirse y a querer estar como en contacto. Yo creo que no solamente con el contenido que nosotros hacemos con mucho amor, sino también con la gente, ¿no? Y de eso se trata, al final de cuentas, que los caducos o estas personas que se vayan añadiendo poco a poco, que también encuentren comunidad y encuentren retroalimentación Claro. de temas que les sean importantes, oportunos o necesarios. Muy bien. Bueno, vamos a compartirles la historia de una caduca que nos hizo llegar su historia de miedo. Y pues bueno, hablando de miedos, permítanme leerles. Dice así: hace aproximadamente 4 años estaba por concluir uno de los periodos más felices y cansados de mi vida, mi tercer embarazo y la graduación del mismo, el parto. El primer parto fue toda una aventura. No había miedo, había mucha emoción y dolor. Emoción por mirar los ojos de mi bebé y darle la bienvenida a este mundo, a nuestras vidas. Y dolor físico. Es increíble que algo tan hermoso lleve tiempo, esfuerzo y nos coloque entre la vida y la muerte. Mi segundo parto no era tan diferente al primero. Había dolor en las contracciones, un frío que me paralizaba al momento de recorrer todo mi cuerpo. Y por fin llegamos al hospital, no sin antes dejar a mi hija mayor en casa de los abuelos, porque mamá tenía que cumplir una gran misión: parir a la nueva integrante de la familia. Esta vez ingresamos de inmediato a urgencias. Los médicos me pidieron resistir un poco porque aún no estaba lista la sala de expulsión. En cuanto fue posible, ingresamos. Una enfermera indicó a los médicos que yo estaba muy pálida. Nació mi bebé y con las pocas fuerzas que tenía, la besé y le di la bienvenida. Justo en el puerperio comencé a experimentar el dolor de un parto. Eso no era normal. Aunque las enfermeras minimizaran lo que pasaba, yo sabía que eso no estaba bien. Me entregaron a mi bebé y me pidieron que le diera de comer, acto que comencé a hacer con mucho amor. Al tiempo de mantener a mi bebé tranquila, también comencé a experimentar mucho miedo, porque el dolor era cada vez más fuerte.
Aunque estaba acostada, sentía que no podía cargar a mi bebé ni mantener los ojos abiertos. Continué pidiendo ayuda a un grupo de enfermeras que insistían en que yo estaba exagerando. Un perinatólogo escuchó lo que pasaba y de inmediato se acercó para revisarme. Lo único que percibí fue terror en su cara, porque aún después de muchas horas pude abrir los ojos con la sorpresa de no poder ver, no poder hablar, porque estaba conectada a aparatos que me mantenían en la vida. El miedo siguió por días, pues lo único seguro era el techo de cada lugar y las voces de extraños que lamentaban al verme y de conocidos que me pedían seguir luchando por quedarme para volver a abrazar a mis dos grandes amores. El tiempo pasó y volví casi a la normalidad. Ahora soy testigo del crecimiento de mis hijas y la bendición de llevarlas a la cama todas las noches. El miedo a morir me sorprende ocasionalmente, sobre todo cuando me lleno de cosas por hacer sin encontrar descanso. Esta es mi historia de miedo y yo soy la mamá de los ojos azules. Órale. Fin. Ay, qué miedo. A mí sí me da miedo morirme, ¿no? Revisando lo que nos comparten. Muchas gracias por la historia. El morirme, o sea, el no tener esa seguridad de poder despertar el siguiente día, no sé a ti, ¿qué te pasa? Si tienes algún miedo o qué, cuéntanos. Pues bueno, primero un comentario de la historia, ¿no? Muchas gracias. Y creo que aquí está ligado como que ciertos miedos, ¿no? Hay una dualidad, o hay dos miedos que están dentro de la anécdota. El primer miedo que identifico es precisamente el miedo a morir, ¿no? A dejar de existir, y el miedo a perderte una experiencia, la experiencia de ser padre o de ser madre, ¿no? Uh-huh. Y aquí estos dos miedos, aunque estén dentro de la propia vivencia, sí son muy diferentes, y creo que es cuando puede haber más de un miedo en una experiencia, el acondicionamiento o la respuesta de la angustia va a ser cada vez como más fuerte, ¿no? Y obviamente todo este tipo de crisis, todo este tipo de situaciones extraordinarias te llevan a desarrollar algo en ti, ¿no? Un cambio, una modalidad, una fobia, qué sé yo, ¿no? Estas experiencias, aparte que son experiencias vitales, es una experiencia que impacta directamente. Y pues creo que hablando de los miedos de manera general, pues el miedo a la muerte es como lo más, ¿cómo te diré? Lo que más nos puede estar manteniendo como el miedo, ¿no? En algunos momentos. Yo creo que la cuestión que tiene que ver con la incertidumbre. El miedo, ¿no? El miedo es una manifestación de muchas cosas que cada uno podemos llegar a elegir, y como estas nos generan angustia. La muerte creo que es la situación más universal que nos puede mantener con cierto miedo, ¿no? Incluso estas fechas que tienen que ver precisamente con la celebración de la muerte, pues están plagadas de la idea de qué existe después, o qué tal si no, o qué tal si sí. Pero bueno. Claro, alguien viene, alguien regresa, ¿no? A nosotros, o regresa a nuestras familias para darnos ese apapacho, por lo menos en la cultura mexicana, eso es lo que siempre esperamos, ¿no? De la mayoría de las personas tiene esta idea. Y yo tengo una pregunta, ¿el miedo es aprendido? Yo creo que sí. Bueno. Pero el miedo a la muerte, o sea, eso es lo único seguro que tenemos en esta vida, ¿no? Todo lo que nace tiene un momento en que va a perecer. Entonces, si bien esto del miedo es una conducta aprendida, sí entiendo que los niños aprenden el miedo a la oscuridad porque es algo que les inculcamos los adultos, ¿no? Les pones el foquito, la lucecita, o, ay, mira, vamos a apagar la luz, pero te dejo la puerta un poquito abierta, ¿no? O aquí te dejo una lucecita para que no te dé miedo. Y acto seguido, el niño no se quiere dormir porque entonces tiene miedo. Pero el miedo a la muerte
¿quién nos lo enseña? El día a día, el ver situaciones que nos asustan, no sé, las noticias, el enterarte de cosas. Todo eso. ¿Todo eso nos lo enseña el miedo? Yo creo que sí, el miedo es un estímulo aprendido, en el mayor de los casos. Desaprenderlo, en el desaprenderlo ahí viene cuando uno puede ver si es natural o es aprendido. Y ahorita más o menos lo explico. Hay un experimento que hicieron unos conductistas norteamericanos donde exponen a un pequeñín, a una rata, y obviamente es un experimento un poco fuerte, porque al pequeño de 2, 3 años nunca ha visto una rata y se le hace simpática que ande rodeando y le ande merodeando por ahí, y la rata le brinca y le juega, y el pequeño no tiene pues ningún reparo en acariciarla, en acercarse, en tocarla, ¿no? Y posteriormente al niño lo empiezan a condicionar, le empiezan a aprender que si esa rata se le suma un estímulo de un ruido muy perturbador o muy fuerte, empieza a asociar el brinco, el chillido, la textura, todo lo que representa la rata con un sonido que lo espanta, ¿no? Un sonido fuerte. Y esta situación repetida varias veces se le conoce como un acondicionamiento clásico o pavloviano, y lo que hace es que después, cuando el niño ve a la rata, empieza a asociar todos los estímulos negativos de la molestia con el roedor, y el roedor ya va a significar más adelante como un objeto de miedo. Incluso esto le puede pasar a niños chiquillos que son sometidos, ¿no?, a varias intervenciones médicas a una edad temprana, y hace que generen cierto estrés. Hablando de Damián. No, pero sí también recordamos esto de las vacunas, y entonces ves a alguien de blanco y ya te da miedo, ¿no? Ya no quieres, o sea, ni siquiera te ha hecho nada, apenas si te saludó, pero esa situación que viviste ya te genera estrés, te genera miedo, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una cuestión aprendida. Muy, muy aprendida. Y la parte interesante aquí es de que decían, pues bueno, el miedo es totalmente aprendido, pero después hacen otro experimento, igual, en este mismo grupo de conductistas, en donde tratan de asociar, ¿no?, a un animal con el miedo, y es igual, ¿no?, un animal o un objeto con un estímulo negativo, ¿no?, una víbora con sonido, un perro con sonido, una rosa con sonido, y ahí vieron que necesitaban, por ejemplo, poner una rosa y el sonido, necesitaban repetirlo muchísimo más veces que ponerlo con una víbora, y la víbora, no sé, requerían 3 veces para generar miedo, y la rosa 100 veces para que genere miedo. Y ahí es donde uno podría empezar también a ver que el miedo es una condición muy natural y evolutiva para la supervivencia, ¿no? Porque un animal como una víbora representa más un peligro que una rosa. Y el repetir este experimento más veces con un objeto que no tiene ningún tipo de peligro, más que las espinas, y pero que más que nada tiene como toda esta situación de que es bonito y todo eso, ahí uno puede poner en duda la hipótesis de que el miedo es aprendido, sino también es aprendido, y aparte es una como condición natural de supervivencia. Qué bonito. Justo, qué bonito. No, pero aparte nos hace, bien lo dijiste ya, nos somete a una situación de estrés que nos pone alertas. Hace que todos los sentidos se activen, y entonces de verdad estemos tratando de sobrevivir a una situación, ¿no? Sí. Te cuento, a mí me da mucho, es que ya no es miedo. Sí, seguramente un momento de mi vida me pasaba que me daba miedo la gente, aunque usted no lo crea. Me daba mucho miedo la gente. Ahora no me gusta que se acerquen tanto, no me gusta que me toquen, entonces evito ir como en lugares con mucha gente, porque empiezo a estresarme, ¿no? Empiezo como que aquí hay demasiadas personas, vámonos, sí, ¿no? Y bueno, ya lo tolero, ¿no? Seguramente tuvo que ver con alguna situación.
que me pasó, no sé, viajando en transporte público o algo así, y entonces me recuerda y me pone alerta, entonces prefiero que no se me acerquen, ¿no? Prefiero como que nuevamente la sana distancia. Por eso a mí me resultó benéfico esto de que no tanto contacto físico, ¿sabes? Porque me mantiene a salvo, me mantiene tranquila. Claro. Y pues bueno, compartimos también lo que los demás caducos nos compartieron en sus respuestas. Sí, claro. Y precisamente esa es la parte interesante de lo que ahorita queremos tratar de separar, ¿no? El miedo que es un miedo irracional y el miedo que es un miedo real, ¿no? El miedo irracional, por ejemplo, con algo que podría tener que ver con una cuestión imaginaria, con una situación que no ha pasado, pero tu propia fantasía te hace que desarrolles un miedo a eso. Uh-huh. Un miedo irracional, fíjate cómo dos tipos de miedos son bien interesantes valorarlos, ¿no? Un miedo irracional puede llegar a estar anclado a todo lo que uno llegue a pensar de manera subjetiva con lo que pueda llegar a tenerle un miedo, ¿no? Fíjate, es irracional, un miedo a la incertidumbre, un miedo incluso al futuro, un miedo al éxito, etcétera, etcétera, cosas que aparentemente no tendrías por qué tenerle miedo, ¿no? Uh-huh. El autosabotaje es un miedo. Eso es también súper interesante, porque la gente le tiene tanto miedo para subir un escaloncito, para superarse, que es un miedo a tener una vida distinta, una vida superior, y el autosabotaje es la respuesta más conductual de ese miedo al éxito, ¿no? Pero hay otros miedos que tienen que ver con la realidad, que es precisamente lo que aquí nos hicieron el favor de compartirlo todos los caducos, que tienen que ver con la realidad, ¿no? Y me imagino que debe estar la delincuencia. Ah, por supuesto. O sea, la delincuencia, el miedo a morir y el miedo a no regresar a casa es uno de los que se repite, ¿no? Sí, por supuesto, hay este miedo a envejecer. ¿No se nota la arruga? ¿No? Sí. Chups. No, pero sí. Voy a morir. No, ¿quién sabe? No, si una arruga es decir, te vas a morir, güey. Bueno, pero es que también te puedes morir mañana y ya ni siquiera tienes arrugas. Yo le tengo miedo al PRI. En el ¿Quién Estado no? de México. Yo le tengo miedo al Estado de México. Yo vivo en el Estado de México. Tengo miedo a la doctora porque vive en el Estado de México. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Y ahorita saca un pinche filero. ¿Qué onda? Esta la cortan. No, sí. Saca el cuchillo. No es cierto. No. También hay mucho miedo a la inestabilidad, ¿no? Ya sea ¿De edificios que se caen? ¿También? No, también, por eso te digo. Es que también, ¿qué pasó? No le dábamos mucho significado a, tal vez al terremoto del 85, porque algunos éramos pequeños, muy bebés, otros ni siquiera habían nacido, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué tal? Llega el 2017 y entonces regresa este temor y quienes no teníamos miedo ahora, escuchamos la alarma sísmica, me pasa, ¿no? Y de verdad me da terror. Eso es condicionamiento. O sea, no puedo, porque obviamente evoca el sonido, todo, la tierrita que yo vi cayendo del techo del cuarto piso donde estaba, ¿no? El salir y ver a toda la gente llorando, las fugas de gas, o sea, es todo el panorama, como toda esta imagen que nos lleva a una situación de mucho miedo, por eso es que te digo que, ay, nanita. Y también esa parte es interesante, pero bueno, es otro tema, ¿no? Toda la psicosis social son los miedos colectivos, y creo que estos miedos colectivos van a depender mucho de el lugar de la sociedad, de la demarcación, ¿no? El miedo de una persona de ciudad es distinta al miedo de una persona que vive en provincia, por ejemplo, ¿no? Uno que le puede llegar a tener miedo a ciertos animales que representen un peligro para su estilo de vida, pónganle el ganado, todo eso, y nosotros generando y desarrollando miedos a situaciones de delincuencia, de morir, de ser parte de, no sé,
pues de toda la delincuencia, ¿no? Claro. Pero bueno, lee por favor. ¿Qué También nos dice? uno de los miedos que más se repite es... vas a tener que hablarnos mucho de esto. A ver. El miedo a vivir sin amor o Ay. miedo a quedarse solo. Miedo a no ser amado, miedo a la pérdida de un ser querido. Ya te vi. ¿Te quedas ahí? Sí. Es que le están llegando todos los putazos, ¿no? Ya déjeme, doctora. Ay, Ya suéltalo, doctora, ya está muerto. Ay, ya está muerto. pero sí, es perdón por la risa. Nadie te puede tomar en serio. Pero sí, este miedo A la soledad. a la no soledad. ser amado. Ajá, claro. O a perder el amor que ya se tiene, ¿no? ¿Por qué se repite tanto? O sea, yo le tenía miedo a un personaje ahí de pesadillas, pero ahora, con el paso del tiempo, pues sí, estos miedos se vuelven reales, ya no son tan fantásticos, ¿no? Tienen que ver como con nuestra capacidad de relacionarnos interpersonalmente, ¿no? Porque ahora yo creo que puede llegar a algún punto en donde tus miedos dependan de las emociones, ¿no? O de la estabilidad emocional. Totalmente. La gente que padece trastornos de ansiedad o trastornos generalizados de la ansiedad o de pánico, etcétera, etcétera, el miedo es perder el control de uno mismo, ¿no? Algo que ya no solamente es un miedo real, sino también imaginario, porque están pensando en qué momento puede llegar a perder el control sobre sus propias acciones, conductas y decisiones. Y obviamente, imagínate, para mí sí me daría mucho miedo el no tener el control de mi ser, ¿no? Y eso es también prácticamente que algo que nos gusta compartir y hacérselo saber, es de que el trabajo personal, el trabajo en la terapia, el trabajo con la gente que puede llegar a darte una buena opinión sobre estas cuestiones, es ponerse bajo control, ¿no? O tratar de ponerse bajo control. No sé. Y para eso seguramente habrá técnicas por aprender, ¿no? Claro. Me haces recordar a un pequeñito de terapia que me decía, Ix, es que estoy muy ansioso, pero era chiquito, Ajá. ¿no? Era pequeño de edad. Y entonces, yo le preguntaba, ¿y qué es sentirte ansioso? Y entonces él empezaba a moverse, ¿no? Y todo el cuerpo, y me decía, es que mi cuerpo no me responde. Entonces, cuando tú mencionas justo esto Sí. de perder el control, de verdad era mi cuerpo no me responde, y entonces necesitas a otro que pueda interactuar contigo y que te ayude a recuperar el control de tu manera de estar, de tu bienestar físico, ¿no? Claro. Y todo eso causa angustia. Mucho. Ahora viendo que la angustia también es que empezamos a ver que el miedo, como una respuesta muy, muy específica, también se está nutriendo constantemente de angustias, de ansiedades, de preocupaciones, de ideas, como te digo, ideas de no concretar un objetivo, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo poco a poco cómo estos miedos van reaccionando. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo por aquí? Pues nada, también este miedo a no desarrollar como todo el potencial que puede tener alguien, ¿no? Que puede faltar en alguna persona. Dices, bien lo dijiste tú, a veces es este temor, este miedo que te paraliza y te hace quedarte en lo conocido, porque entonces el miedo es a lo desconocido. Y ¿qué pasa cuando terminas de estudiar algo, no? Es como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde voy a trabajar? Y también los miedos van cambiando a cuando eres soltero, a cuando ya te casas y tienes, sobre todo cuando tienes hijitos, el miedo cambia totalmente. Claro. ¿No? Antes, ¿qué vas a tener miedo de morirte, no? Más bien el miedo se va hacia miedo a no poder vivir como quiero vivir, pero ya cuando tienes hijurris, ándale, es a faltar para ellos. Sí, y fíjate cómo el miedo ya empieza otra vez, ¿no? A incorporar otra cosa que es preocupación, ¿no?
la preocupación que uno vive cuando tiene hijos es una preocupación que nunca la vas a saber a menos que la tengas, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Qué más dice? Mira, dice miedo social, miedo al compromiso, que ya habíamos visto esto, el complejo de Jonás, que es el miedo al éxito, miedo a la soledad, miedo a la sexualidad. Ay, eso también. También. A ver, danos un ejemplo. No, a mí no me da miedo. No, a mí no me da miedo. No. Un ejemplo de cómo podría crearse eso. Pero está con nosotros el chismoso, entonces, chismoso, ¿a qué le tienes miedo? Pues mira, por ejemplo, sobre la sexualidad, se da mucho este juego de amor libre en el cual puedes salir mal parado. Empiezas a gusto, teniendo una relación libre, sin ataduras, y después de un tiempo empiezas a necesitar una persona cada vez más. Y ese miedo a no ser correspondido. Que no sea correspondido. Sí. ¿Qué tema? Sí. A perder la decisión de quedarte en esta relación libre, ¿no? Porque ya es como esta necesidad que es de ¿por qué no puedo verlo? ¿Por qué no puedo verla? ¿Por qué no podemos hablar? Y entonces llega el compromiso. Chismoso, ¿le tienes miedo al compromiso? Sí, muy bien. Sí. Le tengo miedo a que me saquen mis trapitos en un podcast, pero gracias, doctora. Bienvenido, chismoso. El miedo ese es el miedo al compromiso, ¿no? Puede ser. Es que también es algo desconocido. Claro. O sea, hasta dónde te comprometes, hasta dónde vas a poder también dar respuesta a la necesidad del otro. Y es miedo. Ay, güey, chocolate. Y es, fíjate, lo que contesta el chismoso, el miedo a no recibir lo mismo que tú puedes llegar a dar, ¿no? Y tiene que ver con la manera en cómo nosotros de alguna manera formamos expectativas, ¿no? Expectativas de cariño, y cómo hay dos, ¿no? Lo das y hay reciprocidad. Y siempre yo lo he dicho, ¿no? Y lo digo en la consulta y todo eso, luego tienes que saberte afortunado, primero que tú sepas que tienes amor y que lo estás dando. Ese es el primer paso. Si ese amor regresa, tienes que serlo doblemente afortunado, pero a veces no pasa, ¿no? No pasa, en muchas ocasiones no pasa. No sé las probabilidades, pero es un fenómeno que es muy recurrente, el no ser, ¿cuál es la palabra? ¿Correspondido? El no ser correspondido, exactamente. Y si uno es correspondido, ahí viene como otra situación que uno tendría que trabajar. Si uno es correspondido y no es de la manera que uno quiere, tiene que ver que a veces con rigidez o con algo que lo tiene que poner en duda. ¿Sabes qué pasa? Eso tiene que ver con las elecciones. Pero también... del Estado de México. No es cierto. Con las decisiones. No, más allá de las decisiones, sí, tiene que ver con la manera como fuimos educados. O sea, cada familia tiene ciertos códigos en donde te enseñan a que dar besito en la mejilla es expresar amor, ¿no? Hablar fuerte, eso no es amor. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras ya en una sociedad donde pues se habla fuerte y porque te dije te amo muy fuerte y entonces ya te causa conflicto, ¿no? Y entonces empezamos a crear nuevos códigos que nos hacen generar pertenencia en otro contexto, ¿no? En un nuevo núcleo. Y sí, ¿qué tal si yo te digo que no? ¿Qué tal si yo le digo a alguien te quiero, te amo, pero para el otro no es recíproco? Y entonces, ¿qué hago con todo esto que yo ya te había estado compartiendo? ¡Qué miedo! Ay, nanita. Pero bueno, este es un buen tema que requerirá otro capítulo, ¿no? El hablar de la reciprocidad. Claro. Y el miedo de ser correspondido o no correspondido. Pero bueno, eso tiene que ver mucho también con este miedo al compromiso, miedo a la soledad, miedo a la sexualidad. Y pues ya.
¿Qué más? Ok, pues entonces, ¿qué podemos hacer para cerrar? El miedo. ¿Qué podemos hacer con el miedo? Y va la primera, ¿no? No le tengas miedo al miedo. No le tengas miedo al miedo. Es que el miedo no siempre es algo negativo. El miedo te mantiene alerta. Si sientes miedo, seguramente es porque tienes que poner atención en algo que estabas minimizando. Claro. Por ejemplo, una persona que se ande paseando en un lugar muy peligroso a altas horas de la noche y que no tenga miedo, es una persona que va a vivir en una situación más de riesgo, ¿no? Se expone. Y aquí podemos regresar como a esta premisa de que también el miedo te llega a frenar, ¿no? Para también tomar decisiones. Te da límites, el miedo también da límites. No hay que verlo como algo que, si es patológico, te frena, ¿no? Y te inmoviliza, pero si el miedo también llega a tener como una especie de cerca para que no andes buscando a medianoche, no sé. En un lugar que no conoces. Ajá. Pero ¿qué pasa? Lo has dicho. Cuando esto ya es patológico, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, ya trabajarlo de manera profesional, ¿no? Es decir, consultar. Ir a terapia. Exacto. Ir a terapia. Comercial. No, por supuesto que es trabajarlo con un profesional. Porque seguramente no vamos a poder solitos. Entonces, también se vale pedir ayuda. Y otra sería oralizar todo lo que estás viviendo, ¿no? Claro. Se mencionó y hemos mencionado que también hay miedos que no son reales. Entonces, en la medida que lo vamos oralizando, qué es lo que nos está generando este sentimiento, vamos a poder resolverlo. Porque vamos a saber qué es lo que está causándonos esta situación y poder atenderlo. Poner al miedo en una situación de palabras, ¿no? Es como si pusieras sobre una tabla y hay ahí una arcilla que tiene que ser moldeada. Esa arcilla, utilizando la metáfora, como si fuera el miedo. Si esta arcilla la empiezas tú como que a moldear con la palabra, ¿no? Por eso la terapia es una cura a través de la conversación o de la palabra. Es a esa arcilla que es un miedo irracional, un miedo que viene endógeno, que viene desde adentro. Lo empiezas así como que a moldear y ya empieza a tener forma. Y cuando tiene forma el problema, cuando tiene forma el miedo, seguramente tiene una estrategia de ser abordado y de ser puesto bajo la lupa de la resolución, ¿no? Muy progresiva. bien. Muy bien. No, pues ya vamos a cerrar. Sí. Pues esas fueron las conclusiones, ¿no? Sí. Pues este fue un tema muy interesante que trae a colación otros temas que seguramente vamos a estar abordando, ¿no? ¿Qué asunto con las expectativas? Así que, pues nada, síganos, por favor, en redes sociales. ¡Ay! ¿Quién puso ese sonido? El niño verde. Repitan. Le tengo miedo al sonido del celular. Un Cuando gemido. estoy con mi amante, ¿no? La llamada de mi esposa cuando estoy con mi amante. ¿Qué? No se va. Te iba a interromper y ya. Te di miedo. Sí, me diste miedo. Soy un ¿qué, puto? ¿Qué? Ay, otra vez no nos van a poder ver los niños. No es un programa para niños. Ah, claro que sí. ¿Por ¿Sí? qué no? Sí. Bueno, tú eres la excepción. Pero esto fue todo por el día de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Síganos por Relevantes e Irreverentes. Y hagan comunidad, compartan, platiquen entre ellos, ¿no? Propongan temas y den likes. ¿Sí significa esto? Denle like. Denle like. Nosotros somos Celebrando y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.